tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Son las 4:30, estamos a punto de iniciar. Pero déjenme ordenar. Vamos a seguir admitiendo. Muy bien. A ver, vamos a comentar ahorita lo que es el marco político. Pero antes, quiero comentarles lo siguiente. El próximo lunes es el examen. Vamos a tener clase el viernes para terminar lo que nos llegara a faltar esta clase. Esta clase vamos a ver marco político, marco social de la presentación que les había mandado desde la semana pasada de los estudios de planeación. Hoy les envié la presentación de demanda de transporte aéreo. ¿Ya tuvieron la curiosidad de revisar sus correos? Creo que no, ¿eh? Sí, profesor, hoy lo recibí temprano. Veo muy pocos. Correcto. Ok, ya la tienen ahí, pues. ¿Sí? Sí, profesor. Y el viernes, además de terminar la clase, voy a revisar tarea del alfabeto aeronáutico. No creo que me dé tiempo para revisar la normatividad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Abran sus cámaras. A ver. Vamos a poner esto primero en contexto, antes de empezar, ¿sí? Con el marco económico, con el marco político. A ver, ya vimos, me voy a referir del área, ya sabemos la zona geográfica donde vamos a trabajar, que es el área de influencia. Ya vimos cómo está constituida, cómo la localizamos, los recursos que tiene, ¿sí? Ya vimos cómo se fue formando esa área de influencia, en este caso, cómo se fue formando el país. ¿Qué fue lo que nos dejaron las personas a través del tiempo para hacer, por ejemplo, ahorita la 14ª economía del mundo, el 13º país más, con un territorio más grande, etcétera? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ya vimos también cuál es nuestra riqueza, cómo está distribuida, cómo está conformada por sectores, de acuerdo a la orografía del país y de acuerdo a lo que trabajamos cada quien. Ya vimos que somos un país rico, con una distribución de la riqueza absurda, podría decir, pero así está. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ha sucedido eso? Nada más ni nada menos ha sucedido eso
porque la normatividad lo permite, el marco político lo permite. ¿Sí? Una, el marco político lo permite, y dos, ¿por qué lo permite? Porque nosotros decidimos quiénes van a estar en el gobierno y a qué intereses van a responder. Por eso, más que nada. Ahora, vamos ya a entrar precisamente a lo que es la política. ¿Sí? Desde tiempos inmemoriales, desde allá, desde Platón y todos aquellos filósofos griegos, establecieron 3 elementos de la política y así es como ha evolucionado el mundo. Poder, todo mundo quiere. Poder, querer. Mito, pensar. Tenemos una mitología griega y de todos los países extraordinaria. Mito, sentir, no pensar, sentir. E ideología, pensar. El poder lo voy a abordar al último. Voy a ir primero al mito. ¿Sí? Todos los pueblos somos y hemos sido extremadamente sensibles a cuestiones que muchas veces no se explican de manera natural. Inclusive el aceptar o rechazar a una persona. Puede ser, los mitos son tradicionales y evolucionan. Puede ser que una misma dos personas estén transmitiéndome exactamente el mismo mensaje y quieran llegar al mismo objetivo. Pero yo voy a aceptar más a una de ellas, a lo mejor por su forma de expresarse, por su aspecto físico, ¿sí? Por el dominio, ¿sí? De los gestos, lo que sea. A eso se refiere el sentir. Y ese sentimiento ha forjado naciones. Por ejemplo, nosotros, la independencia surge de los sentimientos de la nación que emite Morelos en el Congreso de Chilpancingo. Fue algo muy emotivo que motivó a la gente que estaba ahí presente, etcétera. Ya por eso vimos la historia. ¿Sí? Muy bien. Luego viene la ideología. ¿Sí? Estas son autoritarias cuando hay más orden, menos libertad. Ideologías autoritarias, por ejemplo, las de los países socialistas, ¿sí? Donde es una disciplina rígida. Pero no nada más los socialistas. También tenemos aquellos países que tienen dictaduras militares a lo mejor. Vargas Llosa en algún tiempo dijo que la política de México era una dictadura perfecta por tantos años del PRI. ¿Sí? El pueblo, pues no, pero es lo que dice la cúpula. Y luego tenemos ideologías liberales, en donde la libertad es mayor que el orden. La mayoría de los países funciona ahorita así. Es muy difícil meter en cintura a la mayor parte del pueblo, sobre todo la que no actúa bien. Y luego tenemos ideologías democráticas, en donde se supone que la libertad es igual al orden, que es lo que aspira en realidad la humanidad. ¿Sí? ¿Las hay? Sí las hay, contadas. Ok. Con base en eso, ¿sí?
se arriba al poder. Quiero que ustedes me digan cuántos tipos de poderes en general hay. No me digan los poderes de México. No, en general, ¿cuántos tipos de poderes hay? ¿O quién tiene poder? Los líderes de las organizaciones mundiales. Sí. ¿Y ese qué tipo de poder es? Político. Es un poder político, efectivamente. ¿Sí? Sea cual sea la ideología, hay una estructura política y quien llega a la cima o quien va escalando tiene poder político. ¿Qué otro tipo de poder hay? No sé si en este caso entre el poder eclesiástico. Sí, también el poder religioso, ¿sí? También hay una estructura, su máximo representante, si es el catolicismo es el Papa, y si no, el máximo representante de la religión que sea, lo vamos a ver al final exactamente. Hay otro tipo de poder, ¿cuál es? El económico sería. El económico que vimos la clase pasada. Aquel que se apropia la mayor parte de bienes, ¿sí? Y cada uno, conforme va acumulando bienes, tiene un cierto poder económico. ¿Sí queda claro? Ahora, ese poder se manifiesta de dos formas en cualquiera de las tres acepciones. Uno es el poder real y otro es el poder fáctico. ¿Cuál es el poder real y cuál es el poder fáctico? A ver, díganme. Participen, jóvenes. Si se equivocan, no me preocupa. En el poder fáctico, profesor, se refiere a la influencia que tiene en la sociedad o en una cierta cantidad de personas. La influencia que tiene a alguien para que el representante del poder real actúe sin dar la cara, o sea, sin dar la cara el que está atrás. Por ejemplo, el poder económico en México se supone, no se supone, pues está estudiando el más rico es Carlos Slim, ¿sí? Pero no se hace lo que él diga. Para eso hay cámaras, para eso hay sociedades, para eso hay asociaciones. Inclusive los representantes de esa cámara no hacen lo que ellos quieran, sino que un grupo de personas que tienen mucho poder les influye. Vamos al caso del poder político. El presidente, ¿sí? Es el que da la cara y es el poder real. Pero el poder fáctico, hay muchos grupos y personas que están atrás de él que no necesariamente son sus amigos o sus correligionarios, hasta los enemigos, ¿sí? Que le obligan a hacer muchas veces lo que él no quiere o que inclusive no tenía contemplado su gobierno. El poder religioso del catolicismo, el máximo representante es el Papa, pero no puede hacer todo lo que él quiera, inclusive cuando ya dejan de serlos es cuando manifiestan. Dicen, yo hubiera hecho esto, pero podía tener estas consecuencias. Aquí en México son los obispos, el obispo primado. Y abajo de él, híjole, hay un montón de grillos de los curas que le obligan a hacer. Pero todavía, a ver, para que lo entiendan más, creo que lo van a entender de mejor manera así, la división de esos dos poderes. Cuando estamos en clase, hay quienes, por su interés, por lo que quieran,
les gusta preguntar o participar y levantan la mano y lo hacen, dan la cara. Hay quienes les gusta preguntar o tienen inquietud, pero no les gusta levantar la mano. Y entonces se acercan al que saben que sí quiere, pregúntale esto al maestro. ¿Sí o no? Y la mayor parte de las veces lo hacen. La pregunta no es del que la hizo, es del que está atrás, oculto. Ahí está esa división de poderes. ¿Se entiende? Porque de ahí surge definitivamente la estructura de nuestro país. Ahora, de este marco conceptual que les acabo de platicar, de ahí se formó nuestra nación. ¿A partir de qué? Todo lo que ya vimos en la historia. Pero actualmente, ¿cómo vivimos dentro del marco político? Pues de la siguiente manera. A partir de lo que se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Ahí dice que somos un país representativo, democrático y liberal. Y ahí dice, eso ya lo saben ustedes, ya hicieron la tarea, ¿no? Y no me vayan a salir con 2 renglones y no sé qué digan. Esta es la estructura. Ahí dice que nuestro país está constituido por el número de estados que ya sabemos, con 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son esos niveles de gobierno? Pues yo me acuerdo que es el legislativo. No, esos son ¿no? poderes. Ah, Niveles de gobierno. ¿De dónde eres tú? yo soy Federal, estatal y municipal. Federal, estatal y municipal. Ya se los mandé, ya lo tienen ahí. Y ahora sí, el nivel federal está constituido mediante ¿qué? Los 3 poderes, ¿Qué poderes? el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo, ¿quién lo integra y cuál es su función? El presidente. El presidente con su gabinete legal, que son las secretarías de Estado, y su gabinete ampliado, que son las paraestatales. ¿Sí? La función, operar y administrar el país. Se acabó. Viene el legislativo. El legislativo integrado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ya me hicieron una actividad donde me dijeron cuántos diputados, cuántos senadores. ¿A qué se dedican? A emitir y modificar leyes que son a las que tenemos que ajustar nuestro actuar cotidiano, esas leyes. Y la característica que van a tener esas leyes va a depender de cómo esté integrado el Congreso, de la ideología que tengan. Y lo que ustedes me reportaron es que más del 50% del Congreso está integrado por Morena, el partido del presidente. Y llega a un 60% por ahí, ya con otros partidos afines. Entonces, toda la normatividad que puedan ellos emitir o cambiar va a tener ese tipo de ideología, como 70 años antes del neoliberalismo, el PRI y el PAN era mayoría, y la normatividad que emitieron permitió, ¿sí?, que se privatizara casi todo, hasta el extremo de la energía, petróleo y electricidad. Que el último gobierno
liberal, que fue el de Lázaro Cárdenas, había expropiado en beneficio de la nación, y después López Mateo la electricidad la expropió en beneficio de la nación. Como si había precisamente permitido capital privado y permitido una mala distribución de riqueza, pero vamos a la energía nada más. Por ejemplo, el presidente emite un decreto para revertir esa situación de la energía eléctrica y que el Estado sea el que la maneje. Ahí lo dejo ahorita. Luego viene el Poder Judicial. ¿Cuál es su función? Ver que la sociedad actúe dentro del marco normativo establecido, que todos, pueblo y gobierno, iniciativa privada, respeten las leyes. Y si no lo hace, entonces hay un juez que juzga el grado de flagrancia que hayas cometido para imponerte un castigo. Y también para proteger al ciudadano sobre actos de autoridad. Como es que si el gobierno en turno emite un castigo, está el juicio de amparo para que demuestres que está equivocado. Y también el judicial, ahí está el tribunal electoral para ver que las elecciones se lleven a cabo adecuadamente mediante organismos autónomos. Ok, regreso a lo que les había comentado de la reforma energética de la luz. El presidente emite ese decreto. Los afectados, que son empresas, presentan un amparo ante un juez. Ese pleito es de ayer y hoy. Estamos hablando de este momento. Y el juez los ampara. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque también dentro del Poder Judicial, aunque está la ley a la que deben sujetarse primero ellos, también hay intereses, simple y sencillamente, actuando dentro de la ley. ¿Sí? Y sí le dieron pase, sí ampararon a esas personas. El presidente, inconforme, ya mandó un escrito, está el pleito, pues. No sé qué vaya a pasar, pero quiero despertar el interés en ustedes, que vean qué es lo que está sucediendo en su país. ¿Sí? Ok. Entonces, esa normatividad que se ha emitido a través del tiempo es también lo que ha formado nuestro país a través del tiempo para ser lo que somos en la actualidad. Ahora sí, voy a compartir pantalla con ustedes para irme exactamente, todo esto que está aquí ya se los dije, en qué repercute o en qué se traduce el marco normativo en mi actuar como ingeniero para generar un aeropuerto, una obra de ingeniería civil. Me voy a referir a un aeropuerto. Primero, tengo que sujetarme necesariamente a lo que diga la ley de aeropuertos y la ley de aviación civil. Por eso se los dejé también de tarea. Toda obra se construye con recursos económicos. Para eso está la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal, y pegadito a ella siempre va cada año el presupuesto de egresos de la federación. Se veía bueno que buscaran de cuánto dispone el gobierno este año para gastar y cómo ha evolucionado. Necesitamos un terreno, tenemos que apegarnos a la ley agraria y a la ley general de bienes nacionales. Concursar los trabajos mediante la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma.
adquirir equipo para la obra mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos. El impacto social y la preservación del medio ambiente, que necesariamente va a haber afectación en ambas cosas, la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de Equilibrio Ecológico para la protección del medio ambiente. Para que verifiquemos que todo está bien, tenemos que certificar mediante la certificación y la acreditación. ¿Sí? Para eso está la Ley de Metrología Federal de Metrología y Normalización. Necesariamente va a haber una relación laboral, patrón-trabajador. Para eso tenemos la Ley de Trabajo. Se le tiene que dar prestaciones a los trabajadores. Nosotros mismos tenemos que recibirlas mediante la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. ¿Sí? Tenemos que pagar impuestos, leyes tributarias. Tenemos que ver que los recursos se gasten adecuadamente mediante las leyes de Contraloría. Y todas estas leyes con sus respectivos reglamentos. Además, hay normas mexicanas y normas oficiales mexicanas. Además, tenemos que respetar especificaciones, edictos, bandos, etc. Para eso nos sirve el marco político. ¿Ok? A ver. ¿Tienen algún comentario, alguna duda hasta aquí? Una pregunta, profe. La de donde están los jueces, los que son como magistrados, ¿de qué poder son? Los que decía usted que amparan, porque son como 12 jueces, ¿no me parece? A ver, acércate un poquito más. Bueno, ¿se escucha ya bien? Sí. Mi duda es la de los jueces, los que amparan. ¿Cuáles puentes? Jueces, los que amparan. Esos son del ya. Los jueces. Ajá, los jueces. Ajá. Porque yo estoy escuchando puentes. Ok. Es una buena pregunta y te voy a hacer el siguiente comentario. Ajá. Lo más fácil, siempre, a falta de preparación, es ponernos nosotros como juez y juzgar son unos corruptos. ¿Sí? Puede ser o no puede ser. Porque el juez puede ser, pero conoce perfectamente la ley y sabe cómo se va a defender conociendo la ley. 1. 2. Puede ser que actúe de buena fe y a pesar de que se diga que este es un superdelincuente, ¿sí? Él aplica bien la ley y lo deja en libertad, como ha sucedido. Pero, ¿por qué lo dejó en libertad? Porque el Ejecutivo, a través de los órganos de control, no integró bien el expediente, ¿sí? Del delincuente que presentó. Y puede ser, porque no hay tontos en esto y más quienes van escalando, que quien integró el expediente lo haya hecho a propósito, para que el juez deje en libertad al delincuente. O puede ser que lo integró mal por ignorancia. ¿Sí? ¿Sí se capta la respuesta? Sí. Pero muy también difícil. Ahora, para eso vamos a ir al marco social, para ver el comportamiento ético de las personas. No, hoy mismo, no se te olvide de lo que estamos comentando ahorita, de esas posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, hoy leía también, acaban de dejar libre, no sé si escucharon, a los que mataron a los niños mazahuas ahí en el centro, por cuestión de narcotráfico. Sí, los de Tepito, ¿no? Sí. Sí.
Ajá, ¿sí? sí las escuché también. Y uno dice, bueno, pues toda la sociedad, las pruebas son irrefutables, pero el juez sabe por qué lo hizo. Y te digo, puede ser cualquiera. De todas las posibilidades que te acabo de decir, pero la realidad es que ese hecho lastima a la sociedad. Mucha parte la tenemos de culpa, la tenemos todos. Ok, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, aquí nos vamos a quedar en la clase. Ok, ¿nada? Nos vamos entonces. Bueno, ok, antes de irnos acá, a ver, marco social. La sociedad, de una vez me voy a quedar aquí. Todo lo que acabamos de mencionar es el resultado de cómo somos nosotros. Primero, como personas. Segundo, como mexicanos. ¿Sí? Pero vamos al marco social. ¿Qué es lo primero que vamos a estudiar? Va a ser las variables demográficas, que es importante. Y ahorita todas las variables las tenemos calientitas porque acaba de salir el censo, que es cada 10 años. Después son estimaciones. Somos en total 126 millones de habitantes, 51% mujeres, 49% hombres. La esperanza de vida es de 78 años. Las mujeres viven más, 79, los hombres 77. ¿Sí? La población de 15 años o más es de 93 millones. ¿Ok? Yo, recuerden, estoy tomando como referencia México, del área de influencia. Ustedes estos datos los tienen que sacar de su área de influencia, del estado, municipio. Otra variable, la tasa de crecimiento natural. El crecimiento natural más el crecimiento social. El crecimiento natural, ¿sí?, son los nacimientos menos las defunciones. Y el crecimiento social son los que entran menos los que salen, inmigrantes menos. En nuestro país, la tasa de crecimiento actual es de 1.4% anual. Ahora, todas estas personas, ¿de qué viven? De los empleos que existen. El seguro social, hablo de empleos formales, es de 20 millones de empleos. El 85% permanente y el 14%, 15% eventual. Lo demás son empleos no formales, que ya subió muchísimo. Y lo demás, pues quienes ni trabajan ni hacen nada, no pueden trabajar, etcétera. ¿Cuáles son las características de la población de esta población con estos niveles de empleo? El 77% tiene al menos una carencia social. En cuanto a salud, 14 médicos con pacientes por cada 10,000 habitantes. Y vean este dato que lastima de verdad. El analfabetismo, inconcebible en este tiempo de adelantos tecnológicos que estamos viviendo. De 15 años o más es el 6.9%, un porcentaje que aparentemente no puede ser, no es muy elevado, pero que lo es. ¿Sí? Sobre todo porque de 15 años o más hay 93 millones de personas. Multipliquen 93 por 0.069 y díganme cuánto da.
6.42. ¿Perdón? 6.42. Ok, déjalo en 6 millones. Pero 6 millones de mexicanos que no sepan leer en este tiempo, díganme si no es algo de lamentar realmente. Y otra situación también, nuestro nivel de escolaridad, 8.6 años. O sea, nuestro nivel de escolaridad no llega ni a la secundaria. Se le anda acercando por ahí. Entonces, Javier, lo que me acabas de preguntar y te respondí, se debe mucho a esto que estamos viendo aquí. Ahora, ya comentamos, 13% de los mexicanos son únicamente los que ganan más de 32,000 pesos. El 42% gana apenas el salario mínimo, que en estos 3 últimos años, de verdad, ha crecido, pero exponencialmente el salario mínimo, porque era algo también ofensivo lo que se le pagaba al trabajador. Al 62% de las personas no llega el seguro social. ¿Sí? Las personas en situación de pobreza, en general, acuérdense, el decil 5 es de 52.4 millones de personas. Y las personas en extrema pobreza son todos los del primer decil, 9.3 millones. Fíjense que hoy también leí otro dato. El 7% de las personas de nuestro país hacen un alimento al día. ¿Sí? Y dentro de estos seguramente habrá quien no haga ninguno. Aquí les puse, ¿sí? 61 millones de personas no les alcanza el dinero para la canasta alimentaria y no alimentaria. Y aquí está el ingreso de acuerdo a rangos de edad en función de salarios mínimos. Aquí está la distribución de la riqueza también. Otra variable importante son los rangos de edad. Eso es el bono demográfico. ¿Por qué el bono demográfico? Porque estos rangos de edad en una sociedad nunca se repiten, van cambiando con el tiempo. Bien, me voy directamente a la presentación. No hace mucho tiempo, 22 años, estaban ustedes naciendo. ¿Qué era lo que prevalecía? Hasta los 15 años, era donde estaba más ensanchada la curva. La fuerza de trabajo, la fuerza laboral, el promedio era 22 años. En el 2010, si ven, ya se va achatando y va habiendo más adultos mayores.
¿ok? Fuerza laboral, 26 años. En la actualidad, ya estamos en los 29 años. A ver, fíjense, aquí, a los 22 y a los 26, se tiene mucha fortaleza. La población tiene una energía extraordinaria para hacer lo que se le ponga enfrente. El país tiene que aprovechar esa fuerza de trabajo, esa energía para producir. El gobierno, ya vimos, debería tener la iniciativa y los elementos para darles trabajo y aprovechar esa fuerza. Se desaprovechó, aparecieron los ninis. En la actualidad, ya va por los 29 años. Todavía hay energía, pero eso va a ir cambiando. Y eso va a generar, ¿sí?, que lleguemos a estos indicadores de dependencia. Las personas, como ven, están viviendo más. El índice de envejecimiento se incrementa, ¿ok? Y el índice de dependencia productiva va disminuyendo. Aumentan los de mayor edad, disminuyen la fuerza de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo se puede remediar eso? Pues precisamente teniendo la preparación suficiente. Y ya vimos cuál es nuestra situación. Porque eso se refleja en el nivel de vida que tenemos como sociedad. Esto que les acabo de mencionar se traduce en disponer de cantidad suficiente, ¿sí?, y de calidad adecuada, agua potable, drenaje, transporte, luz limpia, esparcimiento, comunicación. Tienen que buscar estos datos para su área de influencia. ¿Cuántos tienen todos estos servicios? Y comparados a nivel nacional, van a saber si su área de influencia tiene un elevado o un bajo nivel de vida. Porque eso también repercute en el proyecto. Siempre va a haber personas a favor y personas en contra del proyecto. Ahora, todo esto que acabamos de ver y lo que comentamos de los jueces está aquí. La normatividad que rige a la sociedad. Por un lado está lo jurídico, que el legislativo emitió las leyes con las cuales tenemos que vivir, y si las quebrantamos, los jueces no castigan, ¿sí? Y por el otro lado está lo ético. Ahí entra lo que comentábamos. Si es un juez muy ducho, pero corrupto, que lo ético le importe soberana medida, pues aunque sea delincuente lo va a dejar salir y se va a proteger. Pero también, si los policías que lo agarraron y quien va a hacer el juicio, los abogados, antes de que llegue al juzgado, le dicen, ¿sabes qué? Mira, aquí hay tanto y no hagas bien las cosas. O bien, como dijimos, mala preparación, mal trabajo. Ingenieros, si les encargan un trabajo y no están capacitados para ello y lo aceptan, no lo van a hacer bien y eso es falta de ética. No les va a pasar nada si no hay afectaciones porque tienen un título. Jurídicamente están protegidos, pero éticamente no es adecuado aceptar un trabajo. Ok, jóvenes, todo esto, lo de la sociedad,
finalmente nos lleva a qué queremos como personas, qué queremos como sociedad, qué queremos como país, ¿sí? Como personas, pues todos queremos vivir bien. ¿Qué es vivir bien para uno? Pues, ser felices, no tener imponderables, no sé. Yo tomo mucho lo que mencionó Saramago ya al final de su vida, una carta que escribió, en donde él se refiere vivir sin miedo. Ahí está el secreto de todo. Y solo se vive sin miedo actuando bien. Y eso nos lleva a la felicidad. Y México, cuando se empezó, todo eso es medible. Cuando se empezaron a hacer estadísticas de esto, México ocupaba el segundo lugar de los países más felices del mundo. En 2016 ahorita andamos entre el 14 y el 21, entre 156 países. ¿Ok? La religión, que tiene que ver con los aspectos morales. Y nuestra historia nos dice cómo ha evolucionado la religión. Somos casi 90, éramos sobre todo 90%, 97% guadalupanos. ¿Sí? Lo vimos en la historia, cómo ha influido eso en nuestra evolución. Cuando termina la revolución, que ya se va consolidando en México actual, era 97, entre 97 y 99% de católicos, ¿sí? Pero eso ha venido disminuyendo, yo diría que a pasos bastante grandes, porque en 40 años, 30, 40 años, el catolicismo de 97 bajó a 77%, perdió 20%. Se incrementó el protestantismo un 11%. Y también llama la atención los irreligiosos, que no tienen ninguna religión, van perdiendo la fe en todo, y es un porcentaje bastante elevado, el 8%. ¿Sí? Estamos hablando de un poco más de 10 millones de personas. Y también los creyentes creen en Dios, pero no tienen ninguna religión, que es el 2.5%. Y aquí están los diferentes tipos de religiones que encontré, amén. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Hasta aquí tenemos lo que es el marco social. ¿Tienen alguna duda? Si no, vamos a empezar con el último tema para este examen. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor, gracias. Ok, entonces nos vamos. Todo lo que estudiamos, antes, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Profesor. Del área de influencia ya estamos en condiciones ahora sí de ver cuántos pasajeros puede haber en esa área de influencia para calcular la infraestructura que va a tener el aeropuerto. Y otra vez nos vamos aquí. Ya, terminamos los estudios socioeconómicos. Vamos con la demanda del transporte aéreo. Y vamos a estudiar también el avión de proyecto. Okay. La demanda del transporte aéreo. ¿Para cuántos pasajeros? ¿Para cuánta carga? ¿Y en cuántas operaciones vamos a transportar eso? Para eso, jóvenes, primero, ustedes tienen que definir cuál va a ser la vocación del aeropuerto. Si va a ser de origen y destino o va a ser un hub o distribuidor.
El hecho está en que deben de considerar, aquí está el aeropuerto de origen y acá está el aeropuerto de destino. Ustedes tienen que definir cuál va a ser su aeropuerto de destino. ¿Cuáles son los criterios? Uno, si es un lugar de playa el que ustedes tienen, pues van a buscar un lugar comercial, ¿sí? Que esté más allá de 500 kilómetros o 100. Si no, pues es preferible utilizar el autobús. Y aquí vamos a tener el transporte aéreo. Ahora, las personas no viven aquí, viven en cualquier lugar en torno al aeropuerto. Y eso se llama, ya lo definimos, área de influencia. Aquí ya conocemos todo eso, sabemos cuántos habitantes hay. Aquí se ubican los usuarios potenciales. Y esos usuarios potenciales me van a llevar al tráfico potencial, que es la suma del tráfico inducido, generado y atraído. ¿Cuál es el tráfico inducido? Los usuarios que no pueden utilizar el aeropuerto porque no existe. Cuando ya se los ponemos, ya hay esa posibilidad. El generado, aquel que se alienta porque se empiezan a realizar otras actividades cuando ya está el aeropuerto. Y el atraído, aquellas personas que de por sí tenían que viajar, pero lo hacían por otros medios de transporte, ¿sí? Hay aeropuerto y entonces en lugar de viajar 2 días por autobús, en 3 horas ya llegaron utilizando el transporte aéreo. ¿Cómo vamos a cuantificar esto? Calculando pronósticos de la demanda de transporte aéreo. ¿Cómo vamos a calcular esos pronósticos? Mediante estos modelos matemáticos. El modelo lineal, una recta, exponencial y logístico, que responden a las características socioeconómicas del área de influencia. Esto es para economías y sociedades estables, donde el crecimiento va a ser constante en función del tiempo. Esto es para un crecimiento acelerado, ¿sí? Cuando se están generando actividades, o se encontró mucho petróleo, no sé, minas, gas. Y así, de estos modelos matemáticos, vamos a seleccionar para calcular los pronósticos. Aquí vamos a tener el dato inicial de las estadísticas. Aquí el año base y de aquí para acá va a ser el pronóstico en demanda y en tiempo. Para eso necesitamos determinar una tasa de crecimiento. Aquí está la ecuación. Valor presente para determinar la tasa de crecimiento aquí. Valor presente para determinar el pronóstico aquí. Aplicando, sustituyendo ya valores en estas ecuaciones, tenemos lo siguiente. Les pedí desde la primera clase, desde antes, que buscaran datos estadísticos. Yo voy a utilizar estos del aeropuerto del Bajío. ¿En dónde? En 2008 se transportó 1 millón de pasajeros y 2.7 en 2019. Lo primero que tengo que calcular es la tasa de crecimiento que hubo aquí para hacer el pronóstico. Pero para eso, primero cuento el número de años. Aquí está esta letra, néctar. Dice que son 12 años. Pero empiezo en el año base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Número de años, 12. Entonces sustituyo aquí. ¿Sí? ¿Qué va a ser el valor futuro, que son 2,746, entre el valor presente, ¿sí? Elevado
a la 1 entre n menos 1 menos 1. A ver, vamos a hacer esto, no vamos a hacer todas las ecuaciones. Vamos a checar esto. A ver, pongan atención. Primero, 1 entre 11, métanlo en memoria y hagan esto. 2.746.824 entre 1.102.800 elevado a la 1 entre 11. Y díganme cuánto les da. Menos 1. ¿Cuánto es? .086. Ok, es el 8.6%. Entonces ahora este es el valor presente, 2.746.000, que es este mismo, por la tasa de crecimiento elevado a la 11. Y eso nos da 6.807.050 pasajeros al 2030. Ahora, tenemos los pasajeros anuales de aviación general. Vamos a considerar el 1% de los pasajeros anuales comerciales. Aquí está. Los pasajeros anuales totales, la suma de los dos pasajeros anteriores, 6.875.000. Ojo, aquí viene algo interesante que les puede causar dudas. Las operaciones, ¿cómo las vamos a calcular? Son los pasajeros anuales comerciales entre los pasajeros operación. 6.875.120 entre 85, pero no conocemos este dato. Aquí, ojo, vamos a buscar del 2019 cuántas operaciones anuales se realizaron. En este caso, en el aeropuerto que estoy trabajando, fueron 37.323. A partir de ahí, yo voy a considerar que el tráfico promedio se va a incrementar en un pasajero por operación. Entonces, fíjense, saco los pasajeros por operación en 2019, 2.746.824 entre 37.323 y me da 74. A 74 a partir de 2019 le voy sumando un pasajero hasta llegar al 2030 y van a resultar los 85 pasajeros por operación que están aquí. 85. Y voy a necesitar 80.884 operaciones. Para la aviación general, voy a considerar de 3 o 4. Consideren el valor que quieran, 3 o 4. Yo consideré 4. De los pasajeros anuales de aviación general y necesito para transportarlos 17.017 operaciones de aviación general y las totales es la suma de los dos. La carga anual la calculo con este modelo. 0.008 de los pasajeros anuales más 110 y me resultan 54.566 toneladas. Necesito tener un área de carga para que atienda esa demanda. Ahora, con base en estos pronósticos, voy a calcular los pronósticos horarios. Pero antes, hasta aquí, quiero que me digan si tienen alguna duda, que seguramente sí la hay. Adelante.
Una pregunta, profe. ¿Por qué hasta el 2030 se hace lo de las operaciones? Porque tú puedes seguir y hacerlo el pronóstico hasta 2050, pero de acuerdo al modelo, yo estoy tomando como datos estadísticos 12 años. Entonces hago una proyección a 12 años también. Ah, ok. ¿Sí? Una vez que tienes la tasa de crecimiento, si quieres llegar hasta el 2025, vas multiplicando este valor por la tasa de crecimiento hasta llegar al 2025. ¿Sí? Si quieres al 2050, te sigues. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, profesor, gracias. Para los pronósticos horarios, de acuerdo a regresiones y regresiones múltiples, simples y múltiples que se hicieron en la red aeroportuaria del país, se encontraron estos modelos. ¿Ok? En base a los pronósticos anuales. Por ejemplo, para los pasajeros horarios comerciales es 0.06027 por los pasajeros anuales comerciales. Vamos a hacer nada más. A ver, 6.807.050 elevado a la 0.82 y multiplicado por 0.006027. ¿Cuánto da? 2.416. Ok, aquí están. Así van sustituyendo, pero ojo, aquí, para los pasajeros anuales de aviación general, estas son las operaciones de aviación, los pasajeros de aviación general, que se calculan con este modelo. Ustedes utilicen exactamente el mismo y les va a dar 99. Pero dice la condición que máximo se deben de considerar 5.07. 507 por 10 va a dar los pasajeros horarios de aviación general. Este 10 todavía no lo conocemos, lo vamos a determinar aquí. No seguimos con los pasajeros horarios totales con este modelo. Sustituimos aquí pasajeros anuales totales, que son 6.8 millones, y nos va a dar 2.436. Luego, las operaciones horarias comerciales. ¿Sí? Con este modelo de acuerdo a las operaciones anuales comerciales que calculamos en la lámina anterior. Y necesitamos 25 operaciones horarias comerciales. Luego tenemos las operaciones horarias de aviación general. Y nos resultan 10 de acuerdo a los pasajeros anuales de aviación general. Y aquí está este 10, que fue este mismo que se sustituyó acá. Luego tenemos que utilizar dónde vamos a estacionar las aeronaves, plataformas para aeronaves. Las de aviación general, comercial, las vamos a calcular en base a las operaciones horarias comerciales. Aterrizo un avión y dónde lo acomodo. Considerando el tiempo de escala del avión, que es esta letra tango, y el nivel de eficiencia del aeropuerto. Entonces, son 25 que pronostiqué. 2 porque 1 hora es para vuelos nacionales y 2 para vuelos internacionales. Tiempo de escala es el tiempo que el personal necesita para acondicionar el avión para el vuelo. Y el nivel de eficiencia, 0.65. Este nivel de eficiencia puede ser del 100%. Sí, casi imposible, porque tú puedes tener control con un buen diseño de aeropuerto para que la aeronave
opere adecuadamente, como lo vamos a hacer aquí en clase. Puedes tener control con la capacitación del personal del aeropuerto para que no falle, le pagas bien y lo preparas bien. Puedes tener control con las aerolíneas exigiéndole que su personal sea calificado. Pero no puedes tener control por condiciones climáticas, con los vientos, con la lluvia, con los sismos, con los huracanes, con las heladas, nevadas, granizadas, etcétera, o bien con los fenómenos naturales, sismos, ¿sí? Cambios bruscos de temperatura, o bien tampoco tienes control sobre los delincuentes que vayan a secuestrar una aeronave, o bien tampoco tienes control con el estado de ánimo de los pasajeros que provoquen un pleito ahí y hagan que se retrasó, o bien sobre el estado de salud de los pasajeros, que alguien ya se te murió ahí, o le dio un paro y te detiene un vuelo, etcétera. Por eso, el 65% pueden considerar entre el 60 y el 80%. ¿Sí? Luego tenemos las posiciones simultáneas para la aviación general aplicando este modelo y resultaron 25. ¿Y dónde vamos a estacionar los automóviles que lleven a los pasajeros al aeropuerto? Necesitamos un estacionamiento para la aviación comercial. Y vean, le estoy dando más de la mitad de un cajón por cada pasajero comercial. Le estoy dando más de un cajón, 10% más, de los pasajeros de aviación general. Y le estoy dando 2 al millar de los pasajeros anuales totales. Entonces necesito 1,300 cajones para el estacionamiento de aviación comercial, 56 para el de aviación general y 1,375 para empleados. ¿Y qué hago después? Saco el resumen de pronósticos. Ojo, jóvenes, pongan atención. Y eso se los voy a revisar. En una hoja del cuaderno van a copiar todos estos datos, porque son los que vamos a utilizar para calcular la infraestructura del aeropuerto. En pasajeros anuales, en operaciones anuales, en pasajeros horarios, en operaciones horarias, en posiciones para plataforma y en posiciones para vehículos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo, profesor. Adelante. En la diapositiva 7, ¿Sí? donde calculó lo de pasajeros horarios de aviación general, Sí. Para sacarte, siempre se le va a restar los 1,000, o sea... Sí, porque este es el año de pronóstico, este es el año de referencia con el cual está hecho el modelo. Buena pregunta. ¿Sí? Ok. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Si ustedes, el sitio en el que están trabajando, que tiene su área de influencia, no tiene aeropuerto, no tiene pronósticos, pueden recurrir a este procedimiento de población económicamente activa. ¿Sí? Establecemos el año de etapa operativa 2019, el año de pronóstico 2030. Y necesitamos este dato, que ya lo tienen. El número de habitantes en el área de influencia. En este caso, 2,364,500. Busquen este dato, que ya lo vimos en los estudios socioeconómicos y sociales. Población económicamente activa, 72.3%. Y la población que puede viajar en avión, que sería la que gana más de 5 salarios mínimos, que es el 16.4%. Entonces,
Traducido en personas, la población económicamente activa es el porcentaje por el número total y nos da 1.709.000. Y de esto, los que ganan más de 5 salarios mínimos son 280.364, que ya son pasajeros. Pero esos pasajeros van a utilizar el aeropuerto al salir, al despegar y al aterrizar de regreso. Entonces, por 2, da 560.728, que son los pasajeros al año 2009. Ahora, 2019, el año base. Ahora, pongan atención. De diferentes indicadores socioeconómicos, ¿sí? Calculo una tasa de crecimiento, tomo una tasa de crecimiento. En este caso consideré 5.5%. Consideran ahorita cualquiera entre 4 y 6%. Y luego van a calcular los pronósticos cada año, partiendo de este dato que tenemos. Entonces, multipliquen 560.728 por 1.055. ¿Cuánto da? Jóvenes. 591.568.04. Ok, ahora vuélvelo a multiplicar por 1.055. 624.104. Ok, y así se siguen y van a llegar al 2030 con 1.010.482. Estos son los pasajeros anuales comerciales. El 1% y tenemos los pasajeros anuales de aviación general. La suma y tenemos los pasajeros anuales totales. Ojo, aquí, para calcular las operaciones comerciales, van a considerar 60 pasajeros por operación, que es más o menos la media nacional. Y obtenemos las operaciones anuales comerciales. Las operaciones anuales de aviación general van a ser los pasajeros anuales de aviación general entre 3 o 4, como ya se los dije. Y las operaciones anuales totales, la suma de los dos. Ok. La carga anual igual que en el modelo anterior. 110 más 0.8, etc. Con estos pronósticos anuales, continúen el cálculo de los pronósticos horarios exactamente igual que en el procedimiento anterior. ¿Sí? O sea, aquí. Aquí vamos a poner 1 millón y tanto, y así seguimos haciendo todo el cálculo. ¿Ok, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Eso solo es por si no tenemos aeropuerto en la zona, ¿verdad? Sí, este segundo procedimiento es si no tienes datos estadísticos, si no tienes aeropuerto ahí. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? ¿puede regresar a la diapositiva 6, por favor? Sí, ¿cómo no? Aquí está. Bueno, por ejemplo, las operaciones que marcan el año 2019 son datos que nosotros vamos a Sí, recabar. eso tú métete a Google y a Wikipedia de tu aeropuerto
Y aunque no hay estadísticas además, pero sí va a haber de 2019, a menos que ya estén los de 2020. Pero sí puedes conseguir este dato de 2019. Gracias, profesor. Datos del 2020, aunque ya estén. Porque lógicamente cayeron más del 50%. Si partimos de eso, pues todos los aeropuertos, el aeropuerto que proyectemos, se va a saturar en 2-3 años que se normalice toda la situación. Es un año atípico, pues. ¿Sí? Busquen este dato. Está bien, profesor, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe, por el momento no. Muy bien. Después, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el avión de proyecto o aeronave de diseño. Necesitamos conocerlo lo más posible, porque para él vamos a dimensionar el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, para conocerlo bien en realidad, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos estudiar ingeniería aeronáutica, que no es el caso. Para medio comprenderlo, yo lo estudié, lo expuse así mediante estos 4 o 5 grupos. El grupo sustentador, que son las alas, que es por lo que vuela el avión, por lo que vuelan los pájaros, no por los motores. Hay planeadores que no tienen motores. El grupo empenaje, aquí, que es el que permite que el avión suba, baja, ¿sí? Suba, baje, se vaya a los lados. Hay 3 movimientos que le llaman cabeceo, alabeo y guiñada. Esos son los 3 movimientos. Y tenemos el grupo fuselaje, que como todo lo grandote parece que no tiene chiste. Pero en este caso, aquí es donde van los activos del aeropuerto. Y luego tenemos el grupo motor propulsor, que sí permite despegues y aterrizajes e incrementa la velocidad. Y el grupo tren de aterrizaje. Cada uno de estos quiero que los estudien con detalle y los vamos a analizar mejor la próxima clase. Vamos a hacer esto para despedirnos. Me voy a salir de la presentación, sálganse ustedes también y regresamos para los comentarios finales. ¿Ok? Sí, Ya profe. nos van a cortar. De acuerdo, profe. A ver, voy a volver a la presentación porque quiero que hagan lo siguiente, al margen de que vamos a estudiar lo que ya les dije. Al final de esto están los datos del avión de proyecto que vamos a utilizar en el proyecto que vamos a realizar aquí. Aquí está. Esto
quiero que lo copien en el cuaderno. Después, ¿de dónde copiaron la tabla del resumen de pronósticos? Va a ser hasta la diapositiva 26, los datos del avión de proyecto, la diapositiva 27, que son los datos para elaborar el proyecto, y los datos del sitio. Esas dos, eso deben de tenerlo en su cuaderno y con un separador, de tal manera que cuando pida un dato, a la brevedad lo puedan proporcionar para hacer nuestro proyecto. Lo mismo van a hacer con el proyecto de ustedes. Dijo las diapositivas 26 y 27, ¿verdad, profesor? Sí, las últimas antes de la bandera. ¿Ok? Gracias, profe. Únicamente, para que no vaya a quedar así como un comentario, el lunes, acuérdense, hay examen, para que se pongan también a estudiar y avanzar en su proyecto. Ya las demás fechas las tienen ustedes, así es que si hay alguna duda de su tarea o del proyecto, adelante, tenemos un poquito de tiempo. ¿Sí, adelante? No, el proyecto tiene que ser un archivo, ¿sí? En Word o PDF, en Word y lo convierten a PDF para que no sea tan pesado y me lo envían a mi correo. Lee las instrucciones del documento que les mandé al inicio, ahí dice, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No. Estimados jóvenes, como siempre, 1, 2, 2:30, ¿no hay dudas? Bueno, ahora sí, de veras, nos vemos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.